Sean bienvenidos, estimados colegas, a su canal Genoma y Ciencia, la naturaleza de lo que somos. En el día de hoy vamos a abordar los genes que tienen que ver con la capacidad cardiovascular, uno de los factores importantes para determinar el tipo de deporte o la práctica de ejercicio físico que usted debe de tener en cuenta. Bienvenidos al canal Genoma y Ciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. La medicina genómica personalizada en el contexto actual. Aportes prácticos en la salud deportiva. ¿El deportista nace o se hace? En mi opinión, los dos, porque las disciplinas, la voluntad y el conocimiento son elementos importantes a la hora de formar un campeón o un atleta de élite. Esto está comprobado en muchas disciplinas deportivas que con atletas que no cumplen con el requerimiento y la actitud física que condiciona determinado deporte, se logran resultados deportivos de alto nivel en contraposición con el esquema de perspectivas que se tiene con un atleta cuando se reúnen los parámetros físicos que de su selección se hacen. Esto ocurre, en mi opinión, a medida que el atleta va obteniendo resultados notables y considerables. En el mismo orden de opinión, también creo que nacen cuando su potencial genético para aplicar en determinado deporte está en concordancia con la actividad que futuramente desarrollará. En tanto, puede evidentemente tener los resultados que se pretenden alcanzar con el atleta. Concluyendo, pienso que es una combinación, la actitud para un deporte es clave. Pero la disciplina, la dedicación y la voluntad juegan un importante papel en la formación del atleta de élite o futuros campeones. Vamos a estudiar un gen importantísimo, que es el gen que codifica para el óxido nítrico sintasa. Para el óxido nítrico sintasa, este gen se encuentra en el cromosoma 7, en el 7q36.1. Bien, el óxido nítrico sintasa es una familia de enzimas que cataliza la producción de óxido nítrico a partir de la L-arginina, que existen tres tipos de óxido nítrico: el óxido nítrico sintasa 1, 2 y 3, pero el tipo 3 es el que se encuentra en el endotelio vascular. Existe un tipo de mutación que es el cambio de timina por citosina en la posición 785, que parece ser que este polimorfismo se encuentra relacionado con el rendimiento de élite en eventos deportivos de potencia. Ejemplo, lanzamiento, saltos, carreras de velocidad. El alelo T tiene un efecto, en este caso, beneficioso, de manera que los individuos que presentan el genotipo TT o AT los predisponen a practicar estos deportes. Por supuesto, el alelo no funcional genera estrés oxidativo, mayor peroxidación lipídica y se recomienda, por supuesto, no fumar. Se plantea que existe un conjunto de medidas para aquellos deportistas que no presentan la predisposición ante el óxido nítrico sintasa. Hay un conjunto de alimentos que forman parte de la nutrición con una alta concentración de óxido nítrico sintasa. Estamos hablando de la remolacha. La remolacha constituye una de las verduras, de los vegetales con altas concentraciones de óxido nítrico sintasa, que puede ayudar a aquellos individuos que quieran practicar deportes de potencia, de fuerza o de velocidad. La apolipoproteína E4. La apolipoproteína es una lipoproteína kilomicrónica. Se encuentran en los kilomicrones, que son estas partículas transportadoras muy importantes para el catabolismo de los triglicéridos. Recordad que los kilomicrones están formados por fosfolípidos, por colesterol no esterificado, por apoliproteína A, B, C. Bien, existe un conjunto de apoliproteínas que se encuentran en la superficie de estos kilomicrones, que son responsables de catalizar, metabolizar bien el colesterol. En el caso, ejemplo, de la ApoA5,
Encontramos también de los triglicéridos como la ApoA1, bien, la ApoE, y existen distintos tipos de alelos relacionados con la apolipoproteína E. Está el epsilon 2, el epsilon 3 y el epsilon 4. El epsilon 4 es la variante wild o tipo salvaje, la ancestral. Durante el desarrollo ontogenético de la especie humana se fueron incorporando, se fueron modificando bien la secuencia, sobre todo la sustitución de un aminoácido por otro, si mal no recuerdo, en la posición 158, y eso va a traer como consecuencia, ejemplo, la generación de la ApoE3 y la ApoE2. Bien, los genotipos que contienen el alelo E4, o sea, los ApoE4, E4, están asociados con niveles elevados de colesterol total y enfermedades cardiovasculares. Por supuesto, se ha podido también observar su relación con la demencia de Alzheimer. Bien, y por supuesto, los otros alelos surgieron como consecuencia de una mutación adaptativa de este gen. Bueno, precisamente los portadores de E4 tienen una predisposición a practicar deportes de gran intensidad. Y ustedes se preguntarán, bueno, profesor, si yo tengo un alelo E4, me predispone a practicar deportes de gran intensidad, pero al mismo tiempo se asocia bien con niveles elevados de colesterol, hipercolesterolemia, enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo es? O sea, es beneficioso para el deporte, pero perjudicial para la salud. Era lo que estamos hablando al inicio de esta secuencia de conferencias, estimados colegas, que existen muchos de estos polimorfismos que efectivamente pueden ser muy positivos para practicar un determinado deporte, pero es perjudicial para la salud. Y esto es un ejemplo de ello. Bueno, sencillamente todos sabemos de que no podemos tener un enfoque determinístico, que todo lo que está determinado genéticamente es y será. Porque recuerden que el genoma está expuesto a un conjunto de disímiles factores ambientales que pueden generar una epigenesia negativa o positiva. En este caso, sencillamente el consumo de frutas, de vegetales, bien, el consumo de alimentos con bajos niveles de grasa, de colesterol. También puede ser medicamentos que pueden ser hipocolesterolemiantes, o sea, tomar un conjunto de medidas importantes para tratar de contrarrestar esa predisposición genética que usted tiene a lo malo y poder entonces aprovecharlo para lo bueno, que en este caso es la práctica de deportes de gran intensidad. Sin embargo, los que presentan el genotipo, o sea, una variante epsilon 2, o sea, E2, E2 o cualquier variante donde se vincule el E2, le da una predisposición a practicar ejercicios de resistencia. Encontramos por último el último miembro de la familia de los adrenoreceptores beta, que son los beta 1, ya habíamos visto ya los beta 2, habíamos visto los beta 3, bueno, este es el beta 1, que se encuentra en el cromosoma 10q25.3, que es un receptor acoplado a proteína G, muy frecuente en tejido adiposo, en tejido cardíaco, que estimula la producción, igual que el resto de los adrenoreceptores, la producción de AMP cíclico, que las altas concentraciones de AMP cíclico estimulan la activación de factores transcripcionales que tienen que ver con todo un conjunto de procesos celulares como la diferenciación, el crecimiento, la angiogénesis, la apoptosis, todo lo que sabemos de la familia de los adrenoreceptores, bien, y que se ha visto relacionado también con ejercicios de resistencia cuando tenemos una dosis del alelo C. ¿Por qué? Porque aumenta el volumen de oxígeno máximo a nivel de la sangre. Entonces, hay mayor tiempo de ejercicio de resistencia y no de potencia. Sin embargo, cuando se encuentra el alelo G, hay una disminución en el volumen de oxígeno máximo. Entonces, este gen ADRB1, este polimorfismo R398G, se encuentra formando parte de la mayoría de los paneles genéticos como el Sport Gene para poder estudiar la predisposición genética que puede tener una persona a practicar un determinado deporte. Encontramos el gen de la superóxido dismutasa 2.
Existen distintos tipos de superóxido dismutasa. La superóxido dismutasa es una enzima antioxidante que tiene sus funciones importantes. El tipo 2 se encuentra en el cromosoma 6q25.3. Bien, esta SOD1 se encuentra en el citoplasma, la SOD2 es la que se encuentra en las mitocondrias, la SOD3 en el líquido extracelular, pero la que estamos estudiando es la SOD2. Bien, vamos a ver qué importancia tiene la superóxido dismutasa 2. Esta superóxido dismutasa 2 se localiza en la matriz mitocondrial para catalizar un proceso de dismutación. Cataliza la dismutación del superóxido en oxígeno y peróxido de hidrógeno. Creo que es una importante defensa antioxidante en la mayoría de las células expuestas al oxígeno. La superóxido dismutasa es muy importante en este sentido. Y es lo que sucede. O sea, la superóxido va a provocar la dismutación del superóxido en oxígeno y peróxido de hidrógeno para que el peróxido de hidrógeno entonces a través de otras enzimas sean convertidos bien en otros componentes, disminuyendo los niveles de oxidación. La transición en la posición 47 de citosina por timina, que resultó un cambio de GCT por GTT, un cambio de alanina por valina en el codón 16, es precisamente el polimorfismo que se busca, se procura en la mayoría de los perfiles genéticos. El alelo C, cuando se encuentra el alelo C, aumenta la fatiga. Por lo tanto, no es aconsejable en individuos que quieran practicar ejercicios de resistencia. Ustedes se imaginan el alelo C, que sean ejemplos CC o CT en un deportista que esté practicando maratón. No puede practicarlo porque se fatiga muy rápido y se necesita que no se fatigue, se necesita que llegue a la meta con un nivel de oxígeno adecuado. Entonces es importante tener presente la superóxido dismutasa. La actividad de la superóxido dismutasa es mayor en un 30% en individuos CT y TT que los individuos CC. Bien, o sea, los individuos que presentan el genotipo CC, hay una superóxido dismutasa disminuida en su actividad y por lo tanto no puede ejercer su actividad antioxidante. Hay niveles altos de radicales libres, provocando la liberación o provocando la reacción de otros compuestos importantes. Bien, o sea, la oxidación de proteínas, la oxidación de ácido nucleico, la oxidación de otros precursores. Y eso va a traer como consecuencia un daño celular importante. El gen de la eritropoyetina, comúnmente se le llama gen EPO, se encuentra en el cromosoma 7q22.1. Es secretada por el riñón, 90% de la eritropoyetina, aunque hay un 10% que es secretado por el hígado. Bien, y luego una vez que es secretada, se une al receptor bien de eritropoyetina para promover la producción de glóbulos rojos bien en la médula ósea. Pero además es importante, no solamente tiene una función en la formación de glóbulos rojos como consecuencia de la hipoxia, porque la hipoxia es el estímulo para que la eritropoyetina se produzca. Bien, también tiene una función neuroprotectora. Bien, por lo tanto, es un gen que regula positivamente la producción de glóbulos rojos en condiciones de hipoxia, o sea, disminución de oxígeno, lo que conduce a un aumento de la eritropoyesis, que es la función de formación de los glóbulos rojos, y una mayor capacidad de transporte entonces de oxígeno a la sangre. Se necesita de mucho oxígeno, sobre todo para la fibra roja o tipo 1, para estos ejercicios de resistencia. ¿Está claro eso? Entonces vamos a ver el mecanismo de producción de la eritropoyetina. Bueno, primero un estímulo de hipoxia. El estímulo de hipoxia
reducción de oxígeno en sangre provoca la liberación de eritropoyetina de riñón. La eritropoyetina se une a su receptor, al receptor de la eritropoyetina. Y eso es lo que garantiza la producción de glóbulos rojos. Es importante tener presente algo. Existe eritropoyetina comercial. Bien, y el uso de eritropoyetina por parte de los deportistas sanos se considera dopaje. Se considera dopaje. Está prohibido. Su uso en el deporte está prohibido a nivel mundial por el Comité Olímpico Internacional, por la COI. Desde mediados de 1987 está declarado. Ningún deportista puede administrarse eritropoyetina. En estado sano está prohibido. Este esquema bien ejemplifica realmente la reacción de la eritropoyetina. Aquí en este esquema vamos a ver el metabolismo de la eritropoyetina. La eritropoyetina, que es la imagen de una piedra, similar a una piedra de color rojo, se une a su receptor de eritropoyetina. Este receptor se encuentra en la célula eritroide, que es la célula progenitora para dar lugar, claro está, a la formación de los futuros glóbulos rojos. Y se produce una dimerización del receptor, bien que es esa estructura en forma de bastoncillo de color malva. Y esa dimerización va a traer como consecuencia un cambio conformacional. Ese cambio conformacional provoca fosforilación de unas proteínas llamadas JAK2. Esos JAK2 se fosforilan. Estos fosforilan a otras proteínas llamadas STAT5 y estas STAT5 fosforilan entonces a otras proteínas que forman parte de la vía de Ras-MAC-ER. Y la vía de Ras-MAC-ER garantiza esa vía la proliferación. La vía del AKT, la antiapoptosis y la diferenciación. Y la vía del STAT5 garantiza la antiapoptosis, pero también la proliferación. Y todo esto genera proliferación de eritrocitos a partir de la célula eritroide. Y mientras mayor sea la cantidad de eritrocitos, mayor es la transportación, por supuesto, de oxígeno a la célula y se favorece en gran medida los ejercicios relacionados con un volumen de oxígeno máximo en este sentido. Cuando existe una mutación o un polimorfismo citosina-portimina en esa posición, ese polimorfismo génico condiciona todo lo que nosotros sabemos. Se ha podido observar que este tipo de alteración se encuentra relacionado con un síndrome genético llamado anemia de Diamond-Blackfan. Bien, el cambio del aminoácido por otro en la posición 150. Aquí nosotros podemos ver un esquema donde se encuentra la eritropoyetina tratándose de unir a su receptor dimerizándose para fosforilar a los JAK2 y los JAK2 fosforilizando a otras proteínas que van a emitir señales transcripcionales para la antiapoptosis y la proliferación celular. De la misma manera que existen polimorfismos que predisponen a una determinada práctica deportiva, a lo que tienen que ver con consumo de oxígeno elevado, también se encuentra relacionado con la anemia de Diamond-Blackfan. Esta es una muestra más de cómo estos genes que predisponen a aptitudes con P también se encuentran relacionados con enfermedades genéticas de etiología monogénica. A manera de conclusión, entonces, los genes de la óxido nítrico sintasa, de la apolipoproteína E, de la superóxido dismutasa, del adenoreceptor tipo 1 y la eritropoyetina definen en mayor grado la capacidad cardiovascular que debe tener una persona para practicar un determinado deporte. Con esta conferencia hemos brindado otros elementos relacionados con la capacidad cardiovascular. En la próxima conferencia vamos a abordar los genes para la recuperación de las lesiones y la motivación por el ejercicio. También es importante saber qué capacidad tiene esa persona de recuperarse cuando se lesiona,
son estos deportistas que a través de una competición sufren un esguince, sufren una lesión importante y tienen también la capacidad de recuperarse en ese sentido. Y el otro aspecto importante es la motivación por el ejercicio, importante, la salud mental, la inteligencia, la capacidad de pensar, de ser estratega en los diferentes ejercicios, sobre todo en los ejercicios en equipo como el fútbol. Entonces los espero en un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.